Bendiciones, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 22 de Primera de Samuel. Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias, mi Dios amado, por este día que has regalado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia para cada uno de nosotros. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de leer tu santa palabra, Señor. Pido, Dios amado, que me llenes de sabiduría, que me llenes de entendimiento, Padre, que pongas en mi boca, Señor, aquellos pensamientos y aquellas palabras que tú quieres que yo diga en esta hora, Señor. Ayúdame, Señor, me pongo en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Prepara también, Señor, la mente y el corazón de aquel que va a escuchar esta grabación, Padre Santo. Que esta palabra, Señor, quede grabada en sus mentes y en sus corazones, para que podamos, Señor, ponerla por práctica en nuestro diario vivir, Señor, para caminar, Señor, a la luz de tu palabra. Todas estas peticiones, Señor, las pongo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a dar paso al capítulo número 22 de Primera de Samuel. En el capítulo anterior estuvimos estudiando Primera de Samuel 21, donde vimos que David huía de Saúl, sale huyendo del rey Saúl y pasa por la casa de los sacerdotes, pide pan, le entregaron su espada. Vemos cómo el sacerdote le menciona el efod, el vestido, las túnicas que tenían que vestir los sacerdotes para consultar a Dios. Pero David no se percató de ese detalle de decir, voy a consultar a Dios para que me diga qué es lo que quiere que yo haga. Y entonces, más sin embargo, se dirigió directamente a decir, no hay mejor que la espada de Goliat. Y pues se la dieron y se fue. Y como iba dirigido por sus propias, por su propia mente, por su propia dirección, lo vimos que fue y se fue a meter a Gat, a la tierra de donde era el filisteo gigante, Goliat, y se lo presentaron al rey Aquis. Estaba ahí entre la vida y la muerte, porque David era un enemigo aférrimo para los filisteos. Él había destruido a muchos filisteos, y entonces al presentarse ahí, pues, lo más lógico era que lo iban a querer matar. Así es que él idea un plan de fingirse loco, se finge loco, y podemos ver cómo la mano de Dios está aún ahí en esa situación con él, porque Dios nunca nos deja, nunca nos desampara. Aunque nosotros pensemos que estamos solos, Él no nos abandona. Él no había abandonado a David, a pesar de que no le había pedido dirección para tomar estas decisiones. Y permite que el rey Aquis diga, no, ¿para qué quiero locos yo? Y pues termina David escapando de las manos del rey Aquis. Y eso nos lleva hasta el capítulo número 22. Y dice así, la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, yéndose luego David, dice, de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos, dice, y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron ahí a él. Ok, sale de este lugar de Aquis, y en medio que va del camino, aquí nos menciona un salmo, el 142. Les voy a leer un poquito. Lo siento yo que es como en el tramo que él va saliendo de escapándose de Aquis, va en este lugar sin encontrar un sitio, sin encontrar un lugar donde hospedarse, donde recostarse. Vamos a leer el Salmo 142. Dice, petición de ayuda, dice, en medio de la prueba. Masquil de David, dice, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Dice así, con mi voz, dice, clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia.
Cuando mi espíritu, dice, se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, dice, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera, dice, conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Él estaba en una cueva, no nos dice el tiempo, pero a lo mejor, o sea, cuando él llega allí, a que sus padres llegaran, a que su familia llegara, había pasado cierto tiempo que él había sentido esa soledad, que él se había sentido solo, desprotegido, diciendo, no tengo refugio, ni quien cuide de mi vida. Y dice el 5, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, dice, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, dice, para que alabe tu nombre. Me rodearán, dice, los justos, porque tú me serás propicio. Fíjense que en ese salmo él empieza clamando al Señor porque está angustiado, pidiéndole ayuda porque él está angustiado. Le clama a él porque está muy afligido y a la vez le dice, líbrame de los que persiguen porque son más fuertes que yo. David se encontraba en un momento de debilidad, en un momento que había dejado de ser aquel. David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Aquella alabanza y aquel orgullo con que le cantaban estas alabanzas, en este momento él estaba afligido. Y dice en el 7, saca mi alma, dice, de la cárcel para que alabe tu nombre. En la cárcel representa el pecado. La cárcel representa la oscuridad donde Satanás tiene a las personas que no han venido a Cristo. Entonces le dice él, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. O sea, al ser liberado, al tener la luz de Cristo, él ya le podía alabar. Y no solo eso, y dice, me rodearán los justos, dice, porque tú me serás propicio. O sea, yo no voy a poder estar rodeado de los justos por mis propios medios. Voy a poder estar rodeado de los justos porque tú me serás propicio. En un versículo anterior decía que él iba a estar en la tierra de los vivientes, que iba a estar con los que viven, porque Jesucristo es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Los que están en el pecado lastimosamente están muertos en vida. Por eso dice él, saca mi alma de la cárcel. No es su cuerpo el que está en la cárcel, es su alma. Porque él en un momento había pecado, él en un momento había mentido, en un momento había hecho o tomado acciones que no eran agradables al Señor. Pero él está pidiendo rescate. Y gracias al rescate que Dios le va a dar, él va a poder estar rodeado de los justos. Él no estaba viendo su tiempo de hoy, como me encuentro hoy, que estoy en una situación difícil. No, él se veía a futuro. Me rodearán, dicen, los justos. Regresamos al capítulo 22. Así es que dice que huyendo, dice, llegó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice, vinieron allí a él. Ok, vemos también en esta parte de misericordia de Dios, ¿no? Acordémonos que su familia no era la familia más apreciadora para él, ya que él era el menospreciado, él era el que no lo echaban en cuenta en las actividades, el que no lo consideraban apto para estar en el ejército. Si se acuerdan cuando se presentó a llevarle comida a sus hermanos le dijeron, tú estás aquí solamente por curioso. No lo valoraban de la manera que se debe de valorar a cualquier ser humano. Él era su familia, pero ahora vemos una familia cambiada, porque dice que al saber que David salió huyendo, que fueron a reunirse con él. Y ahí sucedían dos situaciones. Una, porque ya la familia no se podía quedar en sus casas, no se podía quedar allá porque el rey Saúl los iba a mandar a matar. Ellos representaban a David en cierta manera, pues eran su familia. Y pues los reyes de esos tiempos trataban de deshacerse de toda la gente, de toda la familia
que tuviera que ver con la persona que podía tomar el reino, que podía tomar ese lugar. Así es que ellos también estaban en peligro si se quedaban en su casa, pues vienen y buscan a David y le sirve de aliento a David en un momento de soledad, en un momento donde no encuentra quien cuide de él, no encuentra dónde quedarse. David estaba pasando por situaciones difíciles. Él ha pasado por situaciones difíciles, etapas de la vida. Lo hemos visto ya cómo él se desarrolló en el campo, cuidando las ovejas, defendiéndolas de los leones, defendiéndolas de los osos. Lo vimos también cómo se enfrentó a Goliat, un valiente, valeroso, cómo peleó en las guerras con el rey Saúl, defendiendo al rey Saúl, defendiendo los ejércitos del rey Saúl, viviendo con las comodidades en el palacio. Acordémonos que él era jefe de miles y entonces tenía sus comodidades. Pero ya había pasado su aprendizaje en esos lugares. Ahora le tocaba un aprendizaje mucho más difícil para la carne, pero grande en enseñanza para el espíritu. Ahora andaba de fugitivo, viviendo en cuevas, en desiertos, donde ya no habían comodidades, donde ya no tenía seguro el pan que se iba a comer, ya no tenía seguro nada más que depender de Dios. Y vemos cómo esto todo le ayuda a David para depender de Dios, para saber que Dios estaba con él aún en los momentos difíciles. Muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos pasando situaciones difíciles que Dios se ha apartado, que Dios no está con nosotros. Pero es cuando más Dios está con nosotros, apoyándonos. Y si Dios lo permite es porque son situaciones que nos van a traer enseñanza, que nos van a preparar para lo que Dios nos necesita, para la etapa siguiente, para otorgarnos el cargo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El cargo que Dios había preparado para David era grande. Iba a ser el rey del pueblo de Israel. Y entonces él en realidad tenía que tener ese aprendizaje de todo lo que era ser pobre, lo que era andar huyendo, para que él pudiera tener misericordia de los demás. Miren, alguien que no ha pasado necesidades, alguien que no ha pasado hambre, alguien que no ha estado de forastero, sin lugar donde quedarse, no puede comprender la aflicción o la preocupación que alguien sufre cuando lo está pasando. Así es que todas estas cosas estaban moldeando a David. Y es grande porque David lo comprendía así. Él se ponía en las manos de Dios, aunque estuviera en esta situación tan difícil, dice el 2. Y se juntaron, dice, con él todos los afligidos y todo el que estaba, dice, endeudado y todos los que se hallaban, dice, en amargura de espíritu. Y fue hecho, dice, jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ok, vemos a un hombre abatido, afligido, sintiéndose solo en una cueva. Llegan sus padres, su familia, ya no está tan solo. Pero no solo eso, de repente viene un grupo de hombres, 400 hombres, los cuales no traían un espíritu alegre. Porque dice que eran endeudados, dice, con amargura de espíritu, dice, afligidos. David estaba necesitando de apoyo de alguien que le levantara el ánimo. Pero viene Dios y le manda este grupo de hombres afligidos, deseando que les levantaran el ánimo a ellos. Y muchas veces pensamos que nosotros ya no podemos más, que ya no tenemos nada que dar, porque nos encontramos en situaciones difíciles. Pero aquí Dios nos demuestra que todavía podemos sacar más de nosotros. Y es grande como cuando nos empezamos a ocupar de las necesidades de los demás, nos olvidamos de las nuestras. Cuando nos empezamos a preocupar por ayudar a alguien más, se nos olvida la aflicción que nosotros tenemos. Y esto le pasa a David con este grupo de hombres, 400 hombres, dice. Y es tremendo cómo David los empieza a educar. Acordémonos que son afligidos, adeudados, dice, y con amargura de espíritu. Gente que a lo mejor no creía en Dios porque la vida que llevaban no era fácil. La situación que habían estado viviendo no era fácil. Y como les repito, cuando estamos pasando tribulaciones, pensamos que Dios nos ha dejado, pensamos que Dios nos ha abandonado.
Pero de ninguna manera eso es cierto. Dios siempre está con nosotros. Él permite cada situación para que maduremos, para que dependamos de Él. Fíjense que David, como les leía en el capítulo anterior, cuando les leí el Salmo 34, cómo David empieza a mostrarles a estos hombres el amor de Dios, la misericordia de Dios, la protección que Dios da. Les decía en el versículo 11 del capítulo 34 de Salmos, dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Esta gente no conocía a Dios, por lo tanto no le temían a Dios, no tenían el temor de Dios. Entonces dice: yo se los voy a enseñar. Y decía el 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Todos deseamos muchos días y todos deseamos ver el bien, ¿no? Entonces, pero hay cosas que hay que hacer para que podamos tener esos días. Dice el 13, guarda tu lengua del mal, dice, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Estas eran las enseñanzas que David le estaba dando a este grupo de hombres amargados, afligidos, adeudados. Confíen en el Señor, hagan lo bueno, hagan lo correcto, porque Dios escucha al justo, le dice. Dice el 3, versículo 3 de 1 Samuel 22. Dice: y se fue David, dice, de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, dice, hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Acordémonos que estaban en una cueva. Ya los papás ya eran mayores para esta edad. Y entonces él le dice, él piensa y dice, no, pues mi papá ya no está en la edad para estar en el camino que yo voy, en el ajetreo que yo ando. No tengo un lugar cómodo para dormir ni para darles a ellos. Entonces decide ir a Moab. Moab era una ciudad que no pertenecía al pueblo de Israel. Los moabitas venían de una de las hijas de Lot, de los hijos que tuvieron con su padre. Era una nación abominable ante los ojos de Dios. Pero como vemos, también la misericordia de Dios era grande, porque aún que era una nación abominable, un libro antes de Samuel encontramos a Ruth. Un libro que se llama Ruth, tiene solamente 4 capítulos, donde nos tiene la historia de una moabita que cambia sus dioses, cambia su idolatría por el Dios Todopoderoso, y Dios la recibe. Y no solo eso, la recibe y la hace bisabuela del rey David, porque ella es la abuela de Isaí, el padre del rey David. Así es que vemos la misericordia de Dios abarcando ese pueblo de Moab. Ahora vemos a David que va a pedir ayuda a los de Moab. En cierta manera tiene algo de parentesco con ellos, porque su mamá pertenece a esa nación. Dice: yo te ruego, le dice, que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Ok, que se queden con ustedes, porque yo no los puedo andar huyendo conmigo. Y dice, hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Ya Dios le ha prometido a él que va a ser rey. Pero en la situación que ahora se encuentra, no pareciera que él va a ser rey. Es más, me imagino que los que lo veían alrededor y que ya le habían dicho, tú vas a ser rey, porque era un gran guerrero y defendía la causa de Dios, decían, no, tú ya no vas a ser rey, ya el Señor te desechó por la situación en la que estaba viviendo. Muchas veces pensamos que cuando alguien está pasando dificultades, enfermedades, pobreza o situaciones difíciles, decimos, ya Dios lo desechó o Dios lo está castigando. Pero no, Dios los está preparando para una nueva etapa. Pero así dice David: permíteme dejarlos aquí hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Dice el 4. Los trajo pues, dice, a la presencia del rey de Moab, y habitaron, dicen, con él todo el tiempo que David estuvo en un lugar fuerte. O sea, todo el tiempo que David anduvo huyendo de un lugar a otro, sus papás estuvieron seguros con Moab. Dice el versículo 5. Pero el profeta Gad, dice, dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda, vete a tierra de Judá. Y David dice que se fue y vino al bosque de Aret. Ok, ahora vemos aquí que se presenta este profeta que se llama Gad, el cual le trae direcciones a David.
le dice, ya no te estés en este lugar fuerte, o sea, ya no estés aquí. Ahora vete, le dice, para Judá, para la ciudad de Judá. Y ahí le especifica a dónde, dice, al bosque. No, y David dice que se vino al bosque de Aret, que pertenecía a Judá. O sea, estaba obedeciendo direcciones. De ahora en adelante vamos a ver cómo David pide dirección cada vez que va a tomar una decisión. Aunque la situación que esté viviendo tenga lógica para tomar un camino, él siempre va a consultar a Dios para ir dirigido por Dios. Ahora vemos el versículo 6, tiene otro título que dice, Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Ok, dejamos por un lado a David que anda huyendo, que está en el bosque de Aret, y ahora nos vamos a pasar a Saúl. Saúl por el otro lado, un hombre lleno de soberbia y de orgullo, ¿no? Dice el versículo 6, oyó Saúl que se sabía de David, dice, y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, dice, sobre un alto, y tenía sus lanzas en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Ok, vemos a un Saúl que no está sufriendo nada, está sentado debajo de un árbol recibiendo la sombra, rodeado de sus soldados, de su gente, de la gente que le servía, y también está con su lanza en su mano, y lo están rodeando, dice, sus siervos. Y en el 7 dice, y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oídme, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Viene en este versículo, Saúl les pregunta, ¿ustedes están apoyando a David? ¿Ustedes piensan que él les va a dar tierras, viñas? ¿O que los va a hacer jefe de miles o jefe de centenas? Saúl estaba en una paranoia que pensaba que todo el mundo estaba en contra de él. Aún pensaba que sus mismos siervos estaban apoyando a David. Dice el 8, para que todos, dice, vosotros hayáis conspirado contra mí. Esto era lo que él pensaba de ese grupo de personas, que todos habían conspirado contra él. Dice, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo, dice, ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra, como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Como les digo, aquí vemos a un Saúl paranoico, creyendo que todo el ejército estaba apoyando a David. Vemos cómo acusa a su propio hijo de haber él inducido a David a levantarse en contra de él. Y también él dice, para que me aceche tal como lo hace hoy. David no lo estaba acechando. David andaba huyendo. El que lo andaba acechando era él. No era David acechándolo. David está allá durmiendo en cuevas, durmiendo en monte. Él está ahí fresco, debajo de su árbol. Pero, él tenía una autocompasión. Sentía que todo tenía que girar alrededor de él, que todos tenían que estar a favor de él. Porque él quería que le dijeran ya lo que era verídico para él. Porque dice, ni alguno de vosotros que se duela de mí, dice, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo, o sea, David, contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Jonatán era uno de sus mejores guerreros. Y vemos ahí que él está rodeado de sus guerreros, pero Jonatán no está ahí. Porque Jonatán ya comprendió la maldad de su padre, cómo su papá estaba dispuesto a hacerle mal a David. Y entonces dice en el versículo 9, va a saltar alguien. Nadie dice nada, nadie sabe nada, pero en el versículo 9 salta alguien y le dice, este es. Entonces dice Doeg edomita, que era el principal, dice, de los siervos de Saúl, respondió y dijo, o sea, tenía un trabajo importante, era el principal de los siervos de Saúl, y dice que le dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, dice, hijo de Ahitob,
el cual consultó por él, dice, a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio, dice, la espada de Goliat. Ok, acordémonos que cuando David llegó donde los sacerdotes, él logró ver que ahí estaba este hombre, Doeg Edomita. Doeg Edomita venía de la tribu, de la ciudad, del pueblo de Esaú, el hermano gemelo de Israel, Jacob. Pero ellos no estaban bajo la cobertura de Dios. Estos no tenían temor de Dios. No le servían a Dios ni por un corto tiempo ni nunca. Entonces este vino y le trajo la información y le dice, yo lo vi cuando llegó donde el sacerdote. Y fíjense que lo primero que le dice es, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Y eso fue lo único que Ahimelech no hizo por David. Porque David no le dijo, consulta a Dios qué es lo que yo voy a hacer o para dónde me tengo que ir. ¿Se acuerda que estábamos hablando que era una de las faltas que había cometido David al tomar sus propias decisiones? Ahora viene y le dice y lo consultó y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Mire, ahí nos menciona un Salmo 52. Vamos a leerlo un poquito para que veamos el salmo que les dedica a estos hombres. Dice el 52, Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad? Dice, oh poderoso, la misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada se engaño. Dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte, dice, de palabras perniciosas, engañosa lengua. Perniciosa quiere decir, yo lo quiero anotar porque es una palabra no muy común. Dice que causa mucho daño o es perjudicial. O sea, palabras que causan mucho daño o es perjudicial. Engañosa lengua, le dice. El 5 dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará, dice, y te arrancará de tu morada. Y te desarraigará, dice, de la tierra de los vivientes. Como le digo, en los otros salmos que habíamos leído, David decía que él iba a estar en la tierra de los vivientes. Porque Dios es un Dios de vivo. Pero a él le está diciendo, él te desarraigará de la tierra de los vivientes. Dice, verán los justos, dice, y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Este salmo se lo estaba dedicando a Doeg, se lo estaba dedicando a Saúl y se lo está dedicando a toda aquella persona que insiste en hacer lo malo, que insiste a maquinar malos pensamientos, que insiste a hablar palabras perniciosas, palabras perjudiciales, palabras que hacen daño, palabras que engañan. Este versículo va para todos los que todavía quieren seguir haciendo lo malo. Dice, por lo tanto, Dios te destruirá para siempre, dice, te asolará y te arrancará de tu morada, te desarraigará, dice, de la tierra de los vivientes. Tremendo, por la maldad que este hombre estaba haciendo de traer con su lengua estos perjuicios, porque era algo grande lo que iba a pasar por causa de esto. Así es que vino Doeg el edomita, le trajo la información a Saúl. Y ahora pues en el versículo 11 dice, el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, dice, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Hasta este punto, los sacerdotes no saben por qué los mandó a llamar. Acordémonos que David le ocultó las verdaderas intenciones de por qué él andaba ahí, de por qué él iba pidiendo comida. Para Doeg, Saúl andaba cumpliendo un mandato del rey Saúl. Entonces lo mandan a llamar. Como les digo, para él hasta ahorita vienen todos y dicen, oh, aquí estamos, Señor. Dice el 13, y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Le dice, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada. Esas dos cosas sí sabemos que se les dio, ¿no? Y dice, y consultaste por él a Dios.
para que se levantase, dice, contra mí y me acechase como lo hace el día de hoy. Otra vez a Saúl diciendo, como David me está acechando. David no lo estaba acechando de ninguna manera. David andaba huyendo. Pero él le dice, ¿cómo conspiraste contra mí? Y entonces en el 14 le dice, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Palabras que a lo mejor Saúl no quería escuchar. Porque le dice él, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey, o sea, también es tu familia, que sirve a tus órdenes, le dice, y es ilustre en tu casa. O sea, que él era noble y distinguido en la casa de Saúl. O sea, ¿quién como él? O sea, ¿quién podría sospechar algo malo de ese hombre que te es fiel, que te es tu yerno y que es ilustre entre tu casa? Y entonces dice el 15, dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Le hace una pregunta. Dice, lejos sea, dice, de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. En realidad, sabemos que Ahimelech era inocente. Él en realidad no sabía nada, ya que David lo había engañado cuando pasó por ahí, como les digo, cubrió la realidad con otras verdades que no eran las de ese momento. Y en realidad él era inocente. Él no sabía nada de este asunto, ni cosa grande, ni cosa pequeña. Él se defiende con Saúl, pero vamos a ver a un Saúl obstinado, un Saúl vengativo, un Saúl que ya no entiende nada. Es tremendo cómo la soberbia va cegando a la gente, cómo el orgullo va cegando a la gente, cómo el deseo de venganza va cegando a la gente. Dice el 16, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre, dice. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volveos, le dice, y matad a los siervos de Jehová. Fíjense que volveos y matad a los siervos de Jehová. Bien directo, mata a los siervos de Jehová. Pero él no tenía temor de levantar su mano contra los siervos de Jehová, porque los está mandando a matar. Dice, porque también dice, la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, dice, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey, dice, no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Saúl quiere matarlos a todos y manda a sus soldados, pero los soldados dicen que no quisieron levantar su mano, porque ellos todavía tenían un poco de temor a Dios, de estarse metiendo con los trabajadores de Dios, con los siervos de Dios. Pero él les dice, es porque ellos están aliados junto con David, se han puesto de acuerdo, sabiendo que David iba huyendo, no me lo declararon. Como les digo, Saúl tiene una paranoia, una autocompasión que quiere que todo gire alrededor de él, que todos se duelan de él, que todos miren por él, cuando el que estaba haciendo las cosas malas era él. Dice el 18, entonces los soldados, ¿verdad?, no quisieron ejecutar la orden del rey. Se resistieron a obedecer al rey. Miren, las órdenes del rey eran apremiantes, había que obedecerlas. Pero aquí vemos un grupo de hombres que deciden no obedecer al rey porque estaban haciendo algo en contra de Dios, algo en contra de la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay muchas veces que vamos tal vez a tener que desobedecer nosotros a los que nos dirigen, algún pastor o alguna persona que tenga un puesto más alto que nosotros. Si estos están direccionándonos o dándonos indicaciones de hacer algo que vaya contra la palabra de Dios, nos podemos negar. Podemos decir que no, porque es preferible que obedezcamos a Dios y no que obedezcamos al hombre. Estos hombres aquí no le obedecieron a Saúl por temor a Dios. Entonces dice el 18, entonces dijo el rey Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Al edomita le dice, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Este edomita, como les digo, no tenía temor de Dios. Y dice
Y se volvió Doeg el edomita, dice, y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día, dice, a 85 varones que vestían efod de lino. A 85 sacerdotes que no levantaron sus manos. Ellos no se defendieron. Ellos, o sea, este hombre fue y los mató a espada. Y ellos no hicieron nada. Cumpliendo ahí su trabajo. Ellos no habían hecho nada malo. No habían hecho nada malo. Ellos no sabían lo que David andaba haciendo o lo que David estaba pasando. Pero Saúl los acusa y no acepta otra respuesta que no sea que le den la aprobación de lo que él está haciendo, que no sea que acepten que él está en lo correcto. Así es que este hombre que no tenía temor de Dios va y mata a los 85 varones. Todos andaban vestidos con sus vestidos sacerdotales. Y dice el 19. Y Anob dice, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asno, ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. No le bastó con matar los 85 sacerdotes, que eran los que estaban en el tabernáculo, que eran los que estaban en el lugar en la casa de los sacerdotes, sino que mandó hasta la ciudad a matar a todos los familiares de los sacerdotes, a filo de espada, hombres, mujeres, niños y hasta los animales. Estamos viendo a un Saúl despiadado, a un Saúl que ya perdió toda cordura, todo temor de Dios ya lo tiene perdido completamente. Nos acordamos que a Saúl lo mandaron a matar a todos los de Amalek, porque el pueblo de Amalek era un pueblo malo, un pueblo que mataba niños, que asaltaba familias, que destruía, que robaba, que hacía un montón de maldades por los cuales Dios había profetizado desde Josué que iba a ser un pueblo que iba a ser eliminado por su maldad, pero que Saúl no quiso ejecutar la orden de Dios, la desobedeció, dejando al rey y dejando a los animales más gordos, por los cuales el Señor lo desechó como rey, porque ya Saúl ya solamente seguía sus propios bienestares o solo a su conveniencia. Ahora lo vemos ejecutando una matanza por sus propios medios, por cumplir con sus caprichos. Es tremendo el rey Saúl. Muchas actitudes del rey Saúl que debemos de tomar en cuenta para no llegar ahí, no dejarnos inducir por el capricho, por el odio, por la envidia, por la venganza. Dice el 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, dice, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. De toda esa familia solo logró escapar este muchacho, Abiatar. Dice. Y el 21 dice, Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, le dice, él lo había de hacer saber a Saúl. Ya David conocía a este hombre como era. Acordémonos que David trabajaba en el palacio cerca del rey y este Doeg pues era el supervisor de los siervos, era el jefe ahí de los siervos de David. O sea que David lo conocía, él conocía sus actividades, su corazón, cómo era él, y dijo, yo sabía que al verme este hombre iba a ir y se lo iba a decir al rey Saúl. Entonces dice David, yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Vemos a un David que acepta sus errores, que acepta sus culpas y las empieza a inventar. Dice el 23, quédate conmigo, no temas. Quien buscara mi vida, dice, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Y pues sí, Saúl quería matar a David, ¿no? Y quería matar a todos los sacerdotes porque los creía cómplices de David. Así es que le dice, quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Y entonces, pero vemos en el versículo anterior que dice David, yo he ocasionado esta muerte de todas estas personas.
Él reconocía su culpa, su parte de su culpa, y él se arrepentía. Y esto era lo grande de David, y era el aprendizaje que David estaba llevando a través de estos lugares que Dios lo estaba dirigiendo, a través de estas etapas que el Señor lo estaba llevando, para que él se convirtiera en un hombre humilde, dependiente de Dios, y que pudiera reconocer sus fallas. Era un gran guerrero, mataba a muchos, pero que no se fuera a creer que él era el poderoso y que él tenía la razón todo el tiempo, como lo creía Saúl, que solamente él tenía la razón. Él reconocía sus fallas y le pedía perdón a Dios, como lo leímos en los versículos anteriores. Salva mi alma, Señor, para que yo esté con los justos, rodeado de los justos. Bueno, hasta ahí llega el capítulo. Hemos podido ver cómo se desenvuelve Saúl, dirigido por el orgullo y por la venganza. Tenemos que orar todos los días, porque lastimosamente esas manifestaciones que tiene Saúl son las que se nos dan más fáciles a los seres humanos. El querernos vengar por nuestra propia cuenta, el creer que todo gira alrededor de nosotros, o que todos van en contra de nosotros, cuando no es así. Las cosas que pasan alrededor de nosotros, todas son dirigidas por Dios. Fíjense que la muerte de estos sacerdotes era solamente parte del cumplimiento de una profecía que le habían dado a Elí en el capítulo 2, donde Dios le dice que les iba a quitar el sacerdocio de la familia de él, porque los hijos, el Ofni y Finés, habían empezado a blasfemar el nombre de Dios, a hacer cosas desastrosas en el tabernáculo, en el templo, con las ofrendas. Y Dios les profetiza que les va a quitar el sacerdocio de ellos por esa causa. Así es que esto que estamos viendo es parte del cumplimiento de esa profecía. Todo lo que pasa, nada agarra por sorpresa a Dios. Todo Él ya lo sabe. Acordémonos que Él viaja en el tiempo, Él vive en el tiempo, Él va al presente, al pasado, al futuro, y Él ya sabe lo que va a pasar adelante, Él ya lo conoce. Nada lo agarra por sorpresa. Así es que esto que había pasado con estos sacerdotes era cumplimiento de esa profecía. Ahí está Abiatar, que también en el futuro el rey Salomón creo que es el que lo va a desterrar para terminar de cumplir la profecía que el Señor había dado a Elí. Bueno, esto es todo lo que tenemos ahora para esta lectura. Espero que haya sido de bendición. Compártela para que otros lean el capítulo. Voy versículo a versículo para que de alguna manera leamos la palabra. Aunque solo la escuchen, pero ahí va a ir quedando esa palabra en sus mentes para que en un momento de necesidad tengamos esa palabra. Ella es la que nos dirige a toda verdad, a toda justicia, para que seamos gratos delante de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que he leído hoy, Señor. Gracias, Señor, porque nos das, Señor, ejemplos de vida como David, Padre Santo. Un hombre afligido y atribulado, Padre, pero que clama a ti en medio de su necesidad, que confía en ti y depende de ti, Señor. Vemos que como todo ser humano cometía errores, Padre, pero los reconocía y se arrepentía, Padre amado. Y tú nos conoces, Señor. Sabes que no somos perfectos, Padre, que vamos a cometer errores y tú nos perdonas si venimos con corazones sinceros. También vemos el ejemplo de Saúl, ejemplo que no debemos de tomar, Señor, ni Doeg el edomita, Padre, porque castigo eterno les espera a todos aquellos que maquinan el mal, a todos aquellos que usan su lengua para hablar palabras perversas, para traer daño a los demás, Señor. Sabemos que es un castigo eterno el que les espera. Padre, ayúdanos, Señor, para que caminemos conforme a tu palabra. Dirige nuestros pasos, Señor. Dirige nuestros caminos, Padre Santo, para que seamos gratos, bendito Dios, adelante de ti. Padre, yo te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias por haber estado aquí conmigo. Que Dios les bendiga y los espero en la próxima clase. Adiós.